Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea el lugar del mundo y la hora en la que están conectando con nosotros. Aquí en esta comunidad, Valientes Conscientes, que el motivo por el que nace es para apoyar a todos aquellos valientes, a todas aquellas valientes conscientes que saben que crear una realidad diferente es posible y a lo mejor en un momento determinado pues no saben exactamente cómo y están un poco perdidos y quieren tener un poco de apoyo, un poco de ayuda, un poco de información más allá de lo que en esta realidad se les plantea, y para eso estamos aquí nosotros. Y hoy en especial con una persona a la que le tengo enorme cariño, enorme aprecio, que valoro muchísimo y por la que siento una infinita gratitud. Se trata de Marcelo Mastroianni. Él es nutricionista. Lo que pasa es que no es un nutricionista cualquiera de esos de tablas y de calorías, sino que él se ha especializado en la mejora de los sistemas corporales a través de la depuración de los mismos. Y la verdad es que es un mago de eso, es como un alquimista de esos procesos. Se ha especializado en hidroterapia de colon moderna y junto a su mujer, a la que también quiero muchísimo, Silvia Alonso, ellos tienen su propio centro depurativo en Weimar, en donde él se encarga de la parte física y ella se encarga de esa parte invisible que es tan o más importante a la hora de encontrar nuestro óptimo bienestar. Últimamente, Mariano Mastroianni también se ha interesado muchísimo por el reequilibrio de la microbiota intestinal y, indudablemente, con mucha rigurosidad, como hace él todo lo que hace, pues también se ha formado en esta materia. Decir que las personas que acudimos a su consulta, podemos llegar sin enfermedades, como es mi caso, pueden llegar con enfermedades o pueden llegar con un variopinto conjunto de malestares que aparentemente no están conectados entre sí, y resulta que lo que sí sucede, y doy fe de ello, es que tras unos meses depurando el cuerpo de muchas maneras distintas, el hígado, el intestino, todo lo que son los líquidos, la sangre, la linfa, en fin, todo lo que se puedan imaginar, o es incluida una desparasitación, pues resulta que vemos mejorada nuestra vida en todas las áreas que se puedan imaginar, empezando por la piel, por cómo se nota la cinturita, en fin, maravilloso. El tema que hoy aquí nos ocupa se llama ¿existe una dieta ideal para todo el mundo? Y entonces, pues yo me gustaría que contestaras a esto, Mariano. ¿Eso es posible? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes o buenas noches, como has dicho tú, según desde donde nos miren. Y bueno, antes de nada, darte las gracias por esta enorme y maravillosa presentación que a veces hasta me sacas los colores, Sabina. Me hace sonrojar. Pero bueno, eso es muy bonito, ¿no? Es un intercambio que no es solamente basado en lo económico, sino pues que hay un ida y vuelta energético, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, para responder a la pregunta, no me voy a ir por las ramas porque como yo soy especialista en eso, pues además de las otras formaciones que tengo, soy especialista en irme por las ramas. Me lo dice siempre mi mujer. Pero bueno, ahí vamos.
Una dieta ideal para todo el mundo. Realmente yo creo que no. De hecho, hay varios estudios al respecto que nos indican que dependiendo pues del clima, del trabajo, del esfuerzo físico, incluso hasta de el nivel emocional en el que nos encontramos a lo largo de nuestra vida, que obviamente puede ir variando, pues porque tengo hijos estoy más preocupado, porque no tengo trabajo estoy más angustiado, todo eso hace que comamos más, comamos menos, ¿no? O sea, se generan una serie de cambios a lo largo de nuestra vida que nos van diciendo, el cuerpo intuitivamente nos va haciendo hacer comer más o comer menos, o comer de una manera o comer de otra, alimentos más o menos densos, más o menos acuosos. Incluso, de hecho, lo podemos notar eh, sin tener grandes cambios en nuestra vida, la diferencia entre verano y el invierno. En el invierno solemos tener más apetencia por alimentos más, que no todo el mundo, pero suele ocurrir esto, ¿vale? Es una tendencia importante. Digamos, en invierno alimentos más densos, más calóricos, más cocidos y calientes, y por el contrario en verano pues nos apetece más frutas, más zumos, puede ser el que beba, puede ser una cerveza fresquita, ¿no? A lo mejor un pescadito, algo más, una comida que sea menos densa, más ligera y mucho más fácil de digerir. Con lo cual, la respuesta concreta a esa pregunta, Sabina, es definitivamente no. No hay una dieta ideal para todo el mundo. Porque ¿qué tendrá que ver lo que come pues un guatemalteco a lo que come un noruego? Efectivamente, y además, al hilo de esto que has dicho, a mí me sorprende y que probablemente tú tengas una explicación, a mí también se me ocurre alguna, que yo conozco personas que están así Ujú. y comen camiones de comida. Sí, sí, Y literal, personas que están así y resulta que es que comen como un pajarito. efectivamente. Entonces dices, eso solo depende por el metabolismo que tienen las personas o hay algún otro factor. Buah, esa pregunta es excelente y la verdad es que, pero no lo digo como un cumplido, todo lo contrario, lo digo como algo que no le suele ocurrir a muchas personas y que la mayor parte de las veces no se tiene en cuenta, porque venimos de la estructura eh, como, como digo yo, cartesiana, ¿no? De nuestra mente cartesiana, que todo lo mide en un baremo de mucho, poco, cuánto es, cuántos gramos, ¿no? Y es que la dieta, pensamos que por hacer una dieta hipocalórica, o sea, de baja en calorías, o que sea menor, o sea, que el consumo de nuestras calorías sea menor digamos, a la cantidad de calorías que necesitamos para estar vivos, para las funciones que desarrollamos durante el día, y aún así no bajamos peso. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra en juego el metabolismo, entra en juego eh, la parte emocional, entra en juego el estrés, entra en juego un montón de factores que no tienen que ver directamente con lo físico, con la comida, ¿vale? Y que hacen a una regulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo maravilloso que nos ejemplifica esto de una manera súper intuitiva. Las personas que se hacen ¿cómo se llama? Una operación de balón Gástrico. gástrico, exacto, perdón que no me salía la palabra, ¿no? O se hacen a lo mejor una liposucción, ¿vale? Y claro, uno cree a priori que estéticamente el problema está revertido, ¿no? Pues yo como menos, pues menos calorías, me sacio antes, perfecto, todo eso está muy bien. Pero si yo no cambio el metabolismo, la manera en que mi cuerpo almacena o no las azúcares en grasas, o cómo mi cuerpo utiliza los azúcares, si yo no cambio todo ese proceso químico que es enormemente inmenso y del cual todavía nos falta un montón de información, con el tiempo, si yo no cambio mis hábitos o mi fuente de estrés o mi fuente de problemas emocionales, perdón, el problema vuelve a aparecer otra vez con el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no hice un cambio ni en el metabolismo, ni en mi factor de estrés, ni en mi factor emocional. Con lo cual, el fracaso está asegurado.
Eso es importantísimo de entender y hay muchísima gente que no lo tiene en cuenta, que simplemente nos pensamos en nuestra mente cartesiana del contador de calorías. Si yo consumo menos de lo que gasto, pues adelgazo. Y muchas veces no es un problema calórico, muchas veces es un problema de toxinas. ¿El cuerpo qué está haciendo? Conteniendo la toxina como encapsulándolo en grasa. Entonces yo acumulo grasa, grasa, grasa. Yo puedo comer a lo mejor, pues yo qué sé, 2 lechugas y un tomate al día y sin embargo estar así y no bajar de peso. Porque mi metabolismo no cambia y porque yo no detoxifico mi cuerpo. Claro, y además, en mi caso, y por si esto le puede servir a cualquiera de las personas Buen que ejemplo. en algún momento puedan ver esta charla, Ujú. yo desde el año 96, de manera consciente, he hecho un recorrido, no voy a ni siquiera nombrarlas por no aburrir, por un montón de dietas que existen en el mercado y que supuestamente son súper famosas y súper efectivas y bla, Ok, bla, bla. Y resulta que a día de hoy considero que, por una parte, lo más importante, o sea, yo lo afirmo, pero también te pido tu opinión al respecto, ¿no? ujú, Que dejemos de comer en exceso, porque comemos, yo creo que comemos más por emocionalidad que porque el cuerpo nos pida comer. lo requiera. Luego, he descubierto, por mi conexión en los últimos años con el agua, que muchas veces confundimos un estado de deshidratación con hambre, que si simplemente bebemos, pues ya podemos superar esa angustia por comer. Ujú. Y em, más importante que lo que comemos es lo que no comemos y más importante incluso que lo que comemos es, primero, entiendo que el común de las personas que escuchan o que escucharán esto son personas adultas que tienen unos años de vida acumulados y por tanto, sin querer, unos años de toxicidad Claro, sí, sí. acumulados. Y por tanto, antes de plantearse cualquier dieta de las tropecientas mil que existen, Ujú. si bien la que tú recomiendas a mí me chifla, la alimentación fisiológica, que luego a lo mejor hay oportunidad de hablar de ello, creo que en mi experiencia por lo menos, lo más es empezar por una suave y prolongada depuración corporal. Claro que sí. Es que eso es la base. Liberar al cuerpo de las toxinas, ¿sí? Que son lo que lo estancan, lo que hace que no pueda trabajar correctamente y que nuestros órganos empiecen a trabajar, como digo yo, en precario, pues es liberarle de toda esa toxicidad. Eso es lo básico. Entonces, es como una autopista colapsada. La autopista a lo mejor está de una calidad maravillosa. El asfalto maravilloso, súper bien señalizado, con luces, perfecto. Pero si hay 10 millones de coches, ahí eso no rula. En cambio, si hay pues 200, la cosa cambia, ¿no? Entonces, es una pequeña analogía que nos permite darnos cuenta cómo la toxicidad entorpece el trabajo natural del cuerpo, porque lo natural, lo normal, es sentirse bien, no el estado en el que estamos Sí, todos. O sea, se eso nos es ha olvidado. importantísimo saber. O sea, claro, es que se nos ha olvidado que lo normal es sentirse bien. Entonces, claro, cuando uno reconecta con eso es como, ¿cómo pude pasar tantos años de mi vida sintiéndome mal, con dolor de espalda, con esto, con aquello, con lo otro, ¿no? Con, Y con poca claridad mental, con dolores de cabeza, exacto, o sin poder tomar durmiendo decisiones mal. claras. ¿Sabes el impacto que tiene dormir mal? O el impacto que tiene tener cefaleas todo el tiempo. O sea, es una vida pero terrible. Yo vengo de ahí, como todo el mundo. O
sea, yo tenía mis problemas intestinales, yo tenía mis problemas de estrés, yo tenía mis problemas de hígado, dolores de espalda. eh, yo vengo de ahí, como todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el Sí, mundo, sí, yo he visto fotos tuyas y vamos, yo digo, wow, pero es la misma persona, impresionante. Yo me quedé impactada cuando vi esas fotos tuyas. Mira, hace un año o dos, vuelvo al tema del agua, preparando una charla sobre la importancia del agua, de la hidratación y de todo lo que el agua nos proporciona, resulta que descubrí en internet un artículo en el que decían que hace unos años, con lo cual, si eso era, vamos a poner, hace 5 años, no quiero ni imaginar hoy en día, claro, hace unos años en Estados Unidos, fíjate lo que te voy a decir, el 85% de la población americana tenía al menos 5 enfermedades. Y claro, muchos de esas enfermedades o de esos malestares son crónicos. La pregunta es, ¿esos malestares crónicos se pueden solucionar desde la nutrición? te lo voy a explicar, digamos, lo voy a comentar de esta manera. Sabes que yo soy mucho de ejemplos y cosas de esta. ¡Me A mí me gusta. encanta! Yo quiero, porque es que es la manera, eso me lo enseñó un profesor de educación técnica que yo tenía, y me encantaba porque él todo lo ponía con ejemplos. Y yo, a mí se me quedaba todo así, solamente por esa acción. Entonces me gustó mucho y la adopté para mí. Esto es como tener una silla de 3 patas o una silla de 4 patas. Si yo tengo una silla de 3 patas, pues puedo sentarme, pero si yo me ando moviendo un poquito, pues me puedo caer, ¿vale? Hacer solamente un cambio de alimentación y no preocuparme de nada más, em, es como estar sentado sobre una silla de 3 patas. Porque, como dice Néstor Palmetti, que es un poco el creador de estos 6 procesos, ¿vale? Y es en, digamos, en que nosotros basamos toda nuestra metodología de trabajo. Él dice que cambiar la alimentación es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces a mí me encanta su frase y la utilizo siempre que puedo, siempre citándole, como es debido, porque cambiar la alimentación, creemos que, a ver, a mí me ha pasado. Entonces, yo siempre lo cuento porque yo me llevo a una desilusión muy grande y no quiero que a las personas que yo atiendo, pues les ocurra lo mismo, ¿no? Para que no caigan en esa decepción. Y es que cuando yo cambio la alimentación, empiezo a ver los beneficios, ¿no? Decir, bueno, pues me siento un poco más ligero, descanso mejor, tal, no sé qué. Pero no se ven grandes cambios, o sea, cambios a grandes rasgos. Ahora, cuando uno limpia, ¿vale? Cuando uno limpia la sangre, limpia la linfa, se desparasita, limpia el colon, limpia el hígado, los cambios hacen como una botella de champaña o de sidra que hacen y explota, exacto, parece como que explota, ¿no? Hombre, claro, no es que esto no se produce ni de la noche a la mañana, ni todos los beneficios juntos, ¿vale? O sea, esto es progresivo, hay que trabajar varios meses, etcétera. Pero sí es verdad que todos Sí, empiezan a percibir pero a cambios de las alguna manera. pocas semanas, o sea, para no desalentar a nadie, y no me atrevería a decirlo si no lo hubiera experimentado, Ujú. a las pocas semanas, por no decir incluso a la semana, la sensación olvidada de bienestar Mm. es tan reconfortante y tan motivadora que Sobre todo después de dices, limpiar el colon. ¡sí! Cuando uno desintoxica el intestino, el colon, parece como que te cambia la vida porque respiras mejor, descansas mejor, te duele menos la espalda, sobre todo la lumbar. eh, parece como que te cambia la vida limpiar el colon. Entonces es como la primera toma de contacto, ¿no? Es decir, bueno, eso me da la pauta de por dónde quiero seguir y por dónde no. Que ese aparatito que se asoma por ahí detrás es el que se utiliza para Efectivamente, la limpieza de colon.
Exacto. Ajá. Esto, bueno, pues esta es la camilla, ¿no? En la que el paciente se acuesta y este es el equipo con el que hacemos la hidroterapia, que no es ni más ni menos que una lavativa de toda la vida, la que nos hacía nuestra abuela antaño, ¿vale? Bueno, quizás la gente más joven hoy en día ya no haya pasado por eso, pero los que tienen más de 40, 50 años seguramente, pues si no se lo han hecho a él, pues a lo mejor se lo han hecho a sus padres o lo ha visto en su casa y tal, ¿no? Y no es más que una lavativa, pero con un proceso controlado de temperatura de agua controlada, caudal y presión controlada. Entonces, bueno, eh, digamos, el terapeuta tiene control todo momento sobre qué es lo que pasa en el intestino. Y es súper, súper efectivo porque Y una mucho más lavativa, profunda que una claro, lavativa. O sea, exacto. Sí, sí, porque una lavativa, hablamos de entre un litro y medio de agua, y una hidroterapia de colon hablamos de entre 12 y 40 litros, depende de lo que aguante la persona. Entonces, claro, el poder de limpieza y depuración que tiene uno y otro, hombre, es muy distinto, yo claro. prefiero cambiar tu palabra, depende de lo que aguante la persona, depende de la capacidad de la persona, porque Sí. la capacidad suena así como más suave y depende de lo que aguante. ¡Ah! Es verdad, mira, es un matiz muy importante, pero es verdad que aquí no sufre nadie, o sea, se pueden sentir unos pequeños cólicos y tal, pero no es un padecimiento, no se puede considerar una técnica dolorosa, para nada. No, o sea, aunque sea un poco, a lo mejor no es muy procedente hablar de ciertos temas en público, cuando uno va al baño a dar de cuerpo, hay Mm. momentos en los que te molesta, pero cuando lo has soltado, Sí, el sí, placer es tan grande que si eso total. que todas las personas de una manera o de otra Han han experimentado, percibido, claro. han experimentado, pues eso, con la hidroterapia de colon lo pueden Por 10. amplificar y bueno, es que es placentero, a ver, entendámonos, pero es placentero el Claro, sentir hombre. esa liberación, es, ¡ay! Bien, bueno, por cierto, tenemos algunas personas en línea Ujú. y entiendo que tú, a cualquiera que formule una pregunta, gustosamente, en la Claro, medida claro que sí. de mis posibilidades, pues respondemos. Así que si quieren formular su pregunta en el chat y Adelante. de paso regalarnos me gusta, que con eso nos ayudan a que Muchísimo. la gente conozca más a Mariano, a Silvia, a Depuración Corporal y a Valientes Y a la Conscientes, comunidad, claro, hombre. pues lo agradecemos encarecidamente de Infinitamente. antemano. Entonces, bueno, lo siguiente que yo tenía por aquí es ya un poco, está dicho, pero quizá lo quieras ampliar. ¿A qué se debe o qué más quieres decir acerca de por qué no es suficiente simplemente una alimentación sana? ¿Qué más nos puedes decir a ese respecto, dado que te interrumpí? No te preocupes. Yo también soy bastante dado a ir por las ramas, como dije antes. Así que, bien, esa pregunta viene como a colación, digamos, de lo anterior que estábamos hablando, ¿no? Como para darle como para cerrar el tema. Eh, el tema está en que cuando uno solamente cambia la dieta, trabaja sobre un pilar, ¿vale? Pero resulta que tenemos 6 pilares. Entonces, trabajar sobre la mejora de nuestra dieta, ¿no? Con alimentos más saludables, menor cantidad, más acuosos, menos densos, un poquito menos de proteína animal, de lácteos, de harinas, etcétera. Es importante que no nos quedemos solo ahí, ¿vale? Es importantísimo limpiar el colon, los riñones, el hígado, la sangre, la linfa, etcétera, porque si no, claro, yo obtengo los beneficios de la parte nutricional, ¿vale? Que está muy bien, pero yo siempre pongo el ejemplo del coche, que es como si yo a un coche le eché gasolina de mala calidad durante 10 años, entonces el coche se empastó, se llenó de carbón, de aceite quemado, está todo como empastado, ¿no? Todo lleno de carbonilla por todos lados. Entonces, si yo le empiezo a echar una gasolina buena de la noche a la mañana, porque me dijeron que esa no era la correcta, ¿qué es lo que ocurre? Que el coche sigue fallando, porque está todo empastado, todo
lleno de grasa y de carbonilla por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues abrirlo, desmontar las válvulas, los pistones, los cilindros, tal, cambiar, limpiar, hacer una limpieza profunda del motor en su interior, lo volvemos a montar y a partir de ahí empezamos a echar una gasolina de calidad. Con lo cual ahí va a funcionar bien. Pero claro, con nuestro cuerpo no podemos estar cambiando piezas. Pero un filtro sucio no es un filtro roto, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues limpiarlo. ¿Con qué se limpian los filtros? Pues con agua y con jabón, con lo mismo que limpiamos todos los demás. ¿Cuál es el agua y cuál es el jabón? Pues el agua es una alimentación fundamentalmente hídrica, que no quiere decir que nos tengamos que convertir en conejo y comer absolutamente todo crudo y vegano, ¿vale? Pero sí una mayoría, digamos, una parte muy importante, 70-80% de alimentos, eh, digamos, frutas y verduras vegetales, de origen vegetal, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, bueno, pues obtenemos el agua que nos va a limpiar por dentro. ¿Y cuál es el jabón? Pues el jabón son los principios activos de no solo de esa alimentación, sino de un desparasitante, de una infusión que me limpia los riñones, de una tintura que me limpia el hígado, de un proceso de detoxificación del hígado, una limpieza hepática profunda. Todas herramientas que hacen como de jabón, ¿vale? Que nos van a ir disolviendo las toxinas y expulsándolas de nuestro cuerpo. Entonces, ese es el agua y el jabón. Así de sencillo. Claro, porque ya decía Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y que tu Efectivamente. medicina sea tu alimento. Lo que Ujú, pasa que si, siguiendo con ese ejemplo que tú decías, en donde eh, el, el coche está todo lleno de grasilla, o en este ujú. caso nuestros intestinos, que es por donde nosotros ¿cuál es la palabra que me falta? Absorbemos los nutrientes. Absorbemos, gracias, los nutrientes, pues eso es tan, o está totalmente roto, con lo cual absorbemos lo que requerimos No y lo que deberíamos. no requerimos, o está tan empegostado que Exacto. no pasa nada, Ujú, no sirve incluso el que tomemos suplementos, que hay gente claro, que se quiere arreglar, no, es que me han dicho que como tengo el hígado mal, me tengo que tomar esto, y como tengo el páncreas mal, me tengo que tomar esto, o como no duermo tal, o como claro. cualquier cosa que digas, para Ujú. todo hay un suplemento o un medicamento. Evidentemente yo Buf, prefiero los suplementos, ¿no? claro, Lo que pasa es que, ¿para qué sirve eso? Sí, o, o está perforado en demasía ese intestino y ujú. entonces absorbemos de más, Ajá. o no hay nada que pueda pasar, ¿no? Claro, porque cuando todo eso está todo intoxicado, lleno de heces pegoteadas, súper antiguas, intoxicando nuestro intestino, por ahí no pasa nada. Entonces, yo siempre digo que el cuerpo agradece mucho más que dejemos de meterle lo que le intoxica que meter un suplemento que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo ejemplo de la gasolina, ¿no? Yo le puedo echar la mejor gasolina del mundo, la que está diseñada para ese coche, en exclusiva. Pero si el motor está lleno de carbón, no va a funcionar correctamente. Entonces, bueno, Uy, pues nuestro eh, cuerpo no es distinto. ay, es que creía que se había quedado colgada la conexión, pero parece ser Sí, que sí, por un momento se quedó, yo también lo vi ahí medio, pero nada, nada, Eh, no pasa nada. eh, eso quiere decir, reduciéndolo al máximo, y es una pregunta, que si Ujú. hay intestinos que están perforados y hay intestinos que están taponados, ¿no? Sí, Mm, sí, sí, y entran en juego muchísimos más factores, por no decir infinitos. Eso quiere decir que no todas las personas pueden seguir unos mismos patrones alimenticios, ¿o sí? a grandes rasgos, esa pregunta es
digamos, la respuesta rotunda a eso es un depende. ¿Por qué lo digo? Porque es verdad que a todos nos viene bien, ¿vale? Inicialmente, una dieta fundamentalmente hídrica para aportar ese agua que nos va a limpiar y eh, todas estas cosas que nos van a ayudar como a la función de jabón para disolver las toxinas. A todos nos viene muy bien eso. Independientemente de eso, pues hay que ajustar a cada persona, ¿no? Porque hay personas que son así y que no les puedes mandar a comer solo fruta y verdura, porque, vamos, eh, se te mueren de frío en un invierno, al primer invierno te dice, mira, esto será muy sano, pero síguelo tú, porque yo esto no puedo. Hay que darle un poquito más de alimento cocido, hay que darle cositas más picantes, cosas que le suban un poco más la temperatura, ¿no? Que sea más, por decirlo de alguna manera, como más contundente. En cambio, una persona que está inflamada, que la ves roja, que todo el tiempo tiene las manos sudando, que tiene sobrepeso, entonces a esa persona hay que darle alimentos un poquito más fríos, alimentos un poquito más hídricos, más detoxificantes, que le bajen un poco esa inflamación, que le bajen ese exceso a lo mejor de grasa eh, en función a cada persona y, bueno, obviamente, pues siempre respetando, pues, digamos, no solo los gustos, sino y además digamos, las necesidades de las personas, pero también los requisitos de su cuerpo, porque a veces lo que le gusta no se corresponde, bueno, a veces no por decir la mayoría, lo que nos gusta no se corresponde con lo que necesitamos, ¿vale? Como falsamente creemos. Entonces, bueno, hay que, digamos, ir hilando un poquito fino en cada persona, porque además no a todo el mundo le sienta bien lo mismo, ¿no? Claro, en ese sentido, por eso yo decía hace un rato que yo te consideraba un alquimista, porque escuchas, percibes, estás atento, recibes totalmente a la persona, a tu paciente, y conozco a varias personas que están Sí, contigo y te adaptas, eres flexible, y no generas, como yo he podido experimentar, vivir en ocasiones anteriores con otros dietistas y nutricionistas, un estrés de lo que tengo que comer, porque claro. si no lo como, y muy al contrario, o sea, tú eso hace que lo llevemos muy, 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 muy bien. Eh, Al hilo de lo que dijiste, Mariano, aunque antes de alguna manera lo explicaste para que nadie se lleve a error o se confunda o incluso se asuste, Ajá. cuando dices dieta hídrica, eh, pregunto, Buen matiz, tienes razón. claro, porque yo puedo entender, por lo que sé antes de conocerte a ti y ahora contigo, que hay alimentos como las frutas y las verduras que su contenido en agua es un 80%. Entonces, tú llamas dieta hídrica exactamente a... Bien, sí, las frutas y las verduras en su amplia mayoría, aunque no todas por supuesto, tienen un altísimo contenido de agua y hablamos de entre un 90 y un 95% de agua. Las carnes están en un 70% de agua, ¿vale? Entonces, una dieta fundamentalmente hídrica me refiero a mayoritariamente frutas y verduras, ¿vale? Obviamente esto tiene que estar complementado con los debidos frutos secos, con las debidas legumbres, con las debidas semillas y algas que son las que hacen de complemento alrededor, ¿vale? Para intentar un poco pausar o minimizar el consumo de proteína animal, eh, que es necesaria, pero que es muy contaminante cuando se consume en grandes cantidades, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es como una pausa, ¿no? Como una pausa de proteína animal y reducirla a la mínima cantidad indispensable para que el cuerpo tenga su tiempo y sus herramientas y sobre todo su espacio de trabajar.
¿vale? Entonces eso es lo que nos referimos con... Bien, bien vale la aclaración, fue un punto muy bien visto porque, claro, no todo el mundo puede entenderlo de igual manera, ¿no? Claro, Y porque es de eso, repente dicen, y básicamente, ahora me tengo que pasar el fruta y día verdura. bebiendo. Y no es el Bebiendo caso. agua, claro, me voy a hacer yogi o algo. No, 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 no. No, no, pero es verdad, es verdad. La verdad, No, aquí yo, se come y se come muy rico además, ¿eh? rico, no, perdona, discúlpame. Riquísimo, riquísimo. Yo estoy Sí, hay cosas que están muy feliz, buenas. encantada. Mira, yo antes, que no sé si tú querías hablar de esto, lo que pasa que como yo antes lo mencioné y puede que haya personas que Ujú. desconozcan la terminología y tú lo sabes explicar súper bien, yo antes mencioné el término alimentación fisiológica y Ah, me ok. parece muy interesante que eso tú pudieras por lo menos dedicarle un minutito a explicarlo. Sí, 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 sin problema. La alimentación fisiológica básicamente es la alimentación que respeta la fisiología del ser humano, que nosotros tenemos eh, la, el mismo sistema digestivo que los monos, básicamente, la misma cantidad de metros de intestino delgado y grueso, la misma acidez en el estómago, las mismas amilasas en la boca para digerir azúcares, digamos, biológicamente, ¿vale? Fisiológicamente somos muy, 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 extremadamente similares a los monos, ¿vale? Y bueno, nuestra alimentación tiene que ser alineada a esa fisiología, ¿vale? Y si bien los monos pueden comer hormiguitas, pueden comer un bichito y tal, pero es que es eso, es proteína animal en muy pequeñas cantidades, ¿vale? Que en cantidades, eh, eh, Hipócrates decía que la proteína animal en el plato tiene que ser la palma de la mano, no toda la mano, sino la palma, esto, y el grosor de mi mano, ¿vale? Entonces, claro, es eso, ¿no? O sea, poner un poquito de proteína animal y que el 70-80% de mi plato esté compuesto de frutas, verduras, algas, semillas, frutos secos, lo que querramos, lo que podamos y lo que tengamos a nuestro alcance. Donde no hay frutos secos, pues bueno, evidentemente, o que no hay o que sean excesivamente caros, pues bueno, buscaremos una alternativa. Pero básicamente es eso. Eh, mm, para terminar y antes de decir dónde las personas que hayan escuchado esto y que se interesen, dónde pueden dar contigo, dónde pueden dar con Silvia y cuáles son esas otras cosas que Silvia en depuración corporal ofrece, preguntarte qué elementos Ups. de juicio, cómo puede una persona saber mm, si su alimentación es la adecuada. ¿Te Perdona, fuiste? Sabina, tuve que abrir la puerta porque me estaba quedando sin señal del wifi y por eso tuve que salir a abrir la puerta. Perdón. Es que, Eh, digo, si se lo comento no me va a escuchar porque se está entrecortando, entonces dije, mira, la abro y ya está. Perdón. claro, claro, es que yo estaba diciendo, wow, hoy la conexión no está demasiado bien y tú al final te diste cuenta a qué se debía, ¿no? Claro, sí, sí. Mm, entonces, eso, ¿qué criterios, qué parámetros puede una persona tener en cuenta para valorar si su alimentación es la adecuada? Bien, por empezar, digamos, siempre lo que decimos, ¿no? De la alimentación fisiológica, respetar estos patrones de que sea alimentos muy acuosos, ¿vale? Que son, como dijimos ya, frutas y verduras. em, y sobre todo, la autoobservación. La autoobservación, que eso también tiene un matiz que ahora voy a pasar a comentar, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Muchas veces, por ejemplo, yo siempre invito a muchas personas a hacer la prueba. Digo, no, yo doy mi charla sobre depuración corporal y tal, y les digo muchas veces, no me crean, hagan la prueba. O sea, ni siquiera me tienen que querer, hagan la prueba en ustedes mismos. Dejen, quiten de su vida
las harinas y los lácteos durante 2 semanas y luego me cuentas a ver qué pasa. Claro, ahí empiezas a desintoxicar porque estás quitando uno de los mayores generadores de moco que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero no solamente moco aquí, moco en el colon, moco en el estómago, moco en la garganta, moco en todos sitios, en las vías respiratorias. Eh, entonces, cuando uno identifica qué es lo que le hace daño, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo esa autopercepción, si yo recupero esa percepción de lo que me sienta bien y lo que me sienta mal, es mucho más fácil eh, caminar a pasos agigantados en lugar de ir poniendo un piecito delante de otro, ¿no? Todo el tiempo. Digamos como que vamos a mayor velocidad. Ahora bien, también yo puedo identificar cosas como después de comer tal alimento me da acidez, después de comer tal alimento me dan gases, después de comer tal alimento pues me pasa esto, aquello o lo otro. Pero muchas veces, como por no decir en la mayoría de los casos, como llevamos tantos años comiéndolo y adaptándonos a esa supervivencia de sobreponiéndonos al malestar que nos genera tal alimento, no nos damos cuenta, es muy difícil identificarlo cuando son muchos años de un alimento tóxico, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sobreponerse a él. Eh, Inicialmente, pues como método de supervivencia, pero luego es un problema porque no nos damos cuenta de que eso nos está haciendo daño, ¿no? Ahora bien, em, por ejemplo, a medida que vamos trabajando con el paciente, me dicen, por poner un ejemplo, me dicen, mira, a mí me sientan fatal las legumbres. Yo me como un plato de lentejas y me muero de los gases. Vale, no pasa nada. Puede ser que su cuerpo no las digiera bien, ¿vale? Puede ser que sea digamos, su metabolismo, pero también puede ser que haya un desequilibrio en la microbiota. Y este es el matiz que yo quería aclarar. ¿Por qué? Porque a veces que no nos siente bien no quiere decir que a nuestro cuerpo no le guste. Que no nos siente bien simplemente lo que nos está indicando en algunos casos, y ahí es donde está lo difícil, en saber cuándo es en algunos casos y cuándo es realmente que al cuerpo no le gusta, ¿no? Ese es un poco el arte. Es que eso simplemente se puede, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Pues tenemos muchas más bacterias que digieren bien las carnes que las que digieren las legumbres. Entonces, el día que yo como legumbres, me infló a gases. ¿Por qué? Porque como mis bacterias no las pueden digerir bien, pero cuando yo como carne resulta que sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reequilibrar mi microbiota. Entonces, tanto yo coma carnes, coma fruta, coma verdura, coma legumbres, coma lo que sea, mi cuerpo lo va a poder digerir bien. Hombre, a ver, hay alimentos que generan más gases que otros, pero lo que no es normal es no poder comerse un plato de lentejas porque te explotas de los gases. Entonces, eso es lo que hay que buscar, el equilibrio, volver a reequilibrar la microbiota. Y al final, no solo nuestra salud, sino la correcta digestión de los alimentos, nuestro bienestar, nuestro sueño, nuestro humor, todo hoy ya sabemos científicamente que está supeditado al equilibrio de las bacterias en nuestro intestino. Por eso es tan sumamente importante limpiar el colon y comer alimentos probióticos. Eh, Mariano, aunque dije que última pregunta, ¿me Ujú. permites que te haga una Hombre, pregunta? claro. Es que ya sabes tú muy bien que en Valientes Conscientes siempre nos gusta dar consejos prácticos y bueno, tú has dicho algo que ya muchas personas saben, que has dicho, prueben a quitar harinas y lácteos de sus vidas, que si me permites yo añadiría azúcar, porque Claro. creo que es un veneno venenísimo. Ujú. Eh, y la pregunta es, ¿qué tres consejos caseros, que eso yo sé que a ti además te encanta, Mm. podrías dar a, a las personas para que con lo que ya tienen en casa empiecen esos procesos de limpieza? Bien. Primero y principal, como ya comentamos al principio, es quitar lo que nos hace daño. Lo que más daño nos hace son, como dijimos antes, los tres blancos estos, las harinas, los lácteos y el azúcar, ¿no? Eso es ideal empezar con eso. Segundo, limpiar el colon. Eso es imprescindible, porque es lo que decías antes, lo que estabas tú comentando antes, ¿no? Que
persona que esté delgada. Incluso a una persona que esté delgada, sí, sí, sí. Porque estar delgado no significa que no puedas tener el colon hiperintoxicado. De hecho, es lo que suele pasar, ¿vale? Entonces, ahí está el tema. Independientemente de que seas delgado o más llenito, lo que sea, limpiar el colon es básico, ¿vale? Y Perdona, es que hay una cosa que tú dices que a mí, que es como de perogrullo, pero para mí, habértela oído a ti en el momento en el que la oí fue fantástica. Si comemos 4 veces al día y solo hacemos caca una, o ajá, hay gente que hace caca cada 3 días, todo claro, eso tiene que estar en algún sitio, ¿no? exacto, claro. Y nuestro cuerpo se tiene que ir deshaciendo de toda esa basura por distintos métodos, ¿vale? Entonces, claro, es imprescindible limpiar el colon porque toda esa porquería que se va quedando ahí acumulada son bolsas de basura que el cuerpo pues la tiene que ir poniendo por aquí, otra allá, otra aquí, otra allá. Entonces, claro, después aparecen malestares que yo no sé de dónde vienen. Me vienen porque soy mayor o porque tuve mala suerte o porque resulta que es hereditario, pero a lo mejor no es hereditario solamente, sino que a lo mejor hay un comportamiento hereditario, o sea, los mismos patrones que hacían mi madre o mi padre, y si yo los repito, pues voy a padecer el mismo malestar. Entonces, ojito con eso, ¿vale? Y último consejo, desparasitar. Desparasitar es algo que no se suele tener en cuenta Y lo podemos y hacer en casa con cosas fáciles. A ver, tinturas, por ejemplo, tinturas, arcilla, tintura de propóleo, tintura de ajo, de clavo, plata coloidal, arcilla blanca. Hay tantísimas herramientas pero por naturales. ejemplo, si una persona quiere empezar por una, Plata coloidal. plata coloidal, y entonces la plata coloidal, ¿dónde se consigue? Porque, Sí, se puede conseguir en cualquier herbolario. Hoy en día se consigue en cualquier herbolario. Y si no lo o- tienen, lo pides y te lo traen. vale, Después también hay otros proveedores, hay mucha gente que, bueno, que si nos preguntan nosotros les podemos hablar de ellos, pero sí se puede conseguir en casi cualquier herbolario. y entonces, ¿cómo se toma esa plata coloidal? ¿De cualquier manera, a cualquier hora, con la comida, sin la comida? O sea, para que alguien pueda empezar con una cosa concreta. Ok, pues lo único que tiene que hacer es tomar una gota de plata coloidal diluida en un poquitito de agua así, una gota por kilo de peso, dividido en dos tomas. Por ejemplo, si la persona pesa 80 kilos, lo que tiene que hacer es tomar 40 gotas a media mañana y 40 gotas a media tarde. ¿Vale? Entonces ahí completaría las 80 gotas. Una gota por kilo de A peso. media, a media mañana y a media tarde quiere Ujú. decir que no debe de ser junto con la comida, sino puede ser con qué diferencia de las comidas, con qué separación. Con que haya 10-15 minutos es suficiente. Mm, ¿Vale? Si pueden ser más, mejor, pero digamos, no es del todo imprescindible que esté alejado de la comida. Con 15 minutos es suficiente. O sea, yo me lo puedo tomar según me levanto y a las 20 minutos, 15 minutos estar desayunando, sin problema. vale. O ¿Vale? sea, que en un poquitito de agua, la mitad de tu peso en gotas Ujú. y en otro momento del día la otra La mitad otra mitad. en otro poquitito de agua. Exacto. Pues nada, mis valientes, ya saben, por ahí pueden empezar quitando lo que no, apuntándose a una hidroterapia de colon. Ujú. Bueno, yo, perdón, Sabina, perdona. Te robo 30 segundos más. Yo añadiría hacer los zumos verdes. O sea, beber mínimo un zumo verde a diario. Porque eso es la raíz de la vida. Eso bueno, no me voy a poner a hablar de ello porque si no, no acabo. Pero quitar lo que nos hace daño, ¿vale? Harinas, lácteos y azúcar. Desparasitar, tomar un zumo verde y dijimos lo otro, limpiar el colon. Con esas cuatro cosas ya empezamos a ver cambios más que sustanciales. Bien, y entonces, si una persona quiere ya decir, uy, ay, he visto, o sea, yo por lo menos veo en las expresiones de tu cara, que es que tú esto que haces lo vives, eres un verdadero artista, eres un enamorado, Un eres apasionado, sí. un apasionado de todos estos procesos. Entonces, si alguien quiere contactarte,
en el texto que sale está la página web. Ujú. ¿Y alguna otra cosa que tú quieras decir con respecto a dónde estás? Y si puedes atender también online Vale, a personas pues que no estén en el mismo lugar físico claro, claro. que Sí, 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 nosotros. trabajamos con personas de Península, por ejemplo, que hacen la consulta con nosotros, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor buscan un sitio en su ciudad o en el sitio donde vivan para hacer la hidroterapia, con lo cual es perfectamente posible, ¿vale? Porque yo puedo entregarles la documentación vía electrónica y demás, no hay ningún problema. Los métodos de contacto son la página web, depuracioncorporal.com. El correo electrónico es info@depuracioncorporal.com. Y después estamos en redes sociales, Valientes Conscientes, por supuesto. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y no estamos en ningún otro sitio más porque si no ya no nos daría la vida para responder y para alimentar tanta cosa. Nos hemos ceñido un poco ahí porque son un poco, digamos, como los métodos de contacto más importantes. Siempre tenemos publicaciones, tenemos recetas, bueno, cositas, ¿no? Que compartimos con la gente para que pueda ir haciendo un trabajo y pueda ir nutriéndose, ¿no? De lo que estamos haciendo. Sí, y yo les invito a que, además de dar un like a esto y a la página de Valientes Conscientes, vayan a buscar depuración corporal en las redes y en la página web, porque hay unas recetas súper sencillas, Mm, que algunas de ellas, aunque uno lo imagina escuchando el nombre de la receta, cree que tiene que cocinar un montón y para nada, ni siquiera tiene que encender el fuego, y están para chuparse los dedos. sí, esa es la idea. Hacer Eh, cositas rápidas que no requieran mucho tiempo y que no solo que tengan pocos ingredientes, sino una preparación rápida, ¿no? Que es el gran problema hoy en día, la falta de tiempo. Efectivamente, pues Mariano, como siempre, un enorme Igual, placer hablar contigo. igualmente. Creo que hemos aportado un interesante punto de vista y interesantes sugerencias para quienes quieran empezar a tener un, un camino hacia su óptimo bienestar. Efectivamente. Como aprendí de ti, muchísimas Mil gracias gracias. y Gracias a ti, Sabina. nos vemos pronto, ¿sí? Gracias a todos los que nos ven, ¿vale? Besitos. Chau, chau.